Este primer domingo de Cuaresma ponía atención en un aspecto fundamental de los 40 días que pasó Jesús en el desierto, que también resulta fundamental en nuestra Cuaresma y que no muchos le ponen atención. Jesús estuvo 40 días en el desierto, dice Marcos en su Evangelio, siendo tentado por Satanás. Mateo en su versión incluso dice que Jesús fue al desierto para ser tentado por Satanás, como si fuera con ese propósito. Y me quedé yo pensando cómo el tiempo de Cuaresma es un tiempo eminentemente de tentación. Curiosamente, es un tiempo de conversión, pero es un tiempo de tentación. Quizás las tentaciones más fuertes se padezcan en Cuaresma, desde cosas tan básicas como que todo se te antoje los 2 días que tenemos que ayunar, el miércoles de ceniza y el viernes santo y el sábado santo incluso, hasta querer sustituir la abstinencia de carne por suculentos manjares que consisten en mariscos o en deliciosas pizzas de queso con anchoas o de puro queso, en fin. Hay tantas maneras de cumplir con el requisito sin hacer de esa práctica una penitencia, sin hacer de esa práctica algo que realmente podamos ofrecer en sacrificio. Porque digo honestamente, mira Dios mío lo que soy capaz de hacer por ti. Hoy no como carne, pero me voy a comer un cóctel de mariscos espectacular. No, pues ¿a qué estamos jugando? Pero caemos en estas prácticas porque caemos en la tentación. Y eso es lo más básico. Es un tema que me ha dado vueltas en la cabeza incluso desde el año pasado. Y es la razón por la que cuando escribí mi artículo para la revista Northwest Catholic, la revista de la Arquidiócesis de Seattle, escribí precisamente acerca de la Cuaresma como tiempo de tentación. Ese fue mi artículo del año pasado. Y ahí hablaba precisamente de las 3 tentaciones que especifica Mateo en su Evangelio, cosa que no hace Marcos. Marcos hace un relato muy escueto, simplemente dice que el Espíritu Santo lo empujó, lo impulsó, lo metió al desierto y ahí fue tentado 40 días. Mateo habla de las 3 tentaciones, lo mismo que Lucas. En mi artículo yo hablo de esas tentaciones y de la forma como Jesús le da la vuelta a esas tentaciones, recurriendo a la Escritura, recurriendo a citas del libro del Deuteronomio, que a nosotros nos ayudan a vencer nuestras propias tentaciones en este desierto cuaresmal. Que hay que tener claro algo. El desierto cuaresmal es un tiempo de penitencia con el propósito de suscitar la conversión. No es una prueba de resistencia. No es un reto personal. No es el reto cuaresmal de a ver si aguanto 40 días a no comer chocolate o a no beber cerveza o a no beber gaseosas. No, es un tiempo de penitencia con el propósito de suscitar nuestra conversión. Y el que quiere vivir la Cuaresma como una prueba de resistencia de 40 días, no voy a beber café. O alguien a lo mejor más audaz dice, pues 40 días definitivamente no como carne de res que me encanta. El que lo vive como una prueba de resistencia, aun cuando la cumple, pues cumplió con un reto, pero ¿en qué se convirtió? ¿En qué se hizo un mejor hijo de Dios por haber dejado de comer chocolate 40 días o por haber incluso dejado de comer carne 40 días? Tal vez sí, una práctica más enérgica le haya ayudado a cultivar la virtud de la templanza, cosa que sí es muy buena, y ahí sí se podría hablar de una conversión, de un crecimiento, siempre y cuando no deje de enfocarse hacia Dios. Porque si se enfoca como prueba de resistencia, como prueba personal, ¿qué va a pasar el domingo de Pascua? Pues vengan los chocolates, vengan las gaseosas y venga el atracón de carne, porque ya pasaron los 40 días y vuelvo a donde estaba antes. Te leo unos cuantos párrafos de ese artículo del año pasado. Decía yo lo siguiente: a lo largo de la Cuaresma resultará difícil guardar el ayuno y la abstinencia de manera perfecta. Todo se nos antojará, aun aquello que ni siquiera nos suele agradar. Jesús nos enseña, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos sentirnos tentados a tomar la Cuaresma como una prueba de resistencia personal en la que debemos demostrar a los demás y a nosotros mismos que somos verdaderos cristianos, cumpliendo cabalmente las prescripciones de la Iglesia y con nuestros propios sacrificios autoimpuestos, pensando que para salir airosos nos basta nuestro propio esfuerzo. Haciendo a un lado a Dios,
pero esperando que Él nos sostenga sin oración, sin confesión y sin lectura de la Escritura. Jesús nos enseña: no tentarás al Señor tu Dios. La Cuaresma es tiempo para intensificar la oración, pero seremos tentados una y otra vez a dejar de hacerlo y mejor poner nuestra atención en toda suerte de dioses falsos o en ir a pasar los días en la playa mientras Jesús muere en una cruz por nosotros. Sí, esto aplica con todo y pandemia, porque vas a ver cuánta gente va a estar en la playa en Viernes Santo con todo y pandemia. Vas a ver que sí. Jesús nos enseña a apartar con firmeza a Satanás, advirtiéndole que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. La Cuaresma es tiempo de conversión, pero es tiempo de tentación. El demonio se nos mete precisamente para impedir nuestra conversión. Desde los esfuerzos más pequeños hasta los esfuerzos más grandes, desde lo menos importante hasta lo más importante. La limosna. Vienen los cálculos. Alguien pide: no le doy porque lo va a usar para embriagarse. No le doy porque lo va a usar para drogarse. No le doy porque le hago mal o hago un haragán. Más bien debería estar trabajando. No. En Cuaresma hay que dar limosna. Cuaresma es tiempo para dar al que te pida sin cuestionar, sin hacer cálculos. Esos cálculos te los mete el demonio en la cabeza para que no cumplas con tu obligación. La persona que te pide, tú confía en que te pide porque necesita. Si últimamente hace mal uso de lo que tú le des, la responsabilidad será de esa persona, no tuya. Pero si es tu responsabilidad dar al que te pide, y no hacerlo implica un serio pecado de omisión, y más en tiempo de Cuaresma, porque una de nuestras 3 prácticas cuaresmales, además del ayuno y de la oración más intensa, es precisamente la limosna. Pero el demonio nos va a tentar. Me llamó la atención al volver a casa de misa ver que el Papa Francisco también habló de este tema en su Ángelus. Y habló del desierto como lugar de prueba y de tentación. Claro, es que es claro, pero como que se nos olvida. Y qué bueno que el Papa mismo tocó este tema. Y el Papa habló del duelo entre Jesús y el diablo, pero fue contundente, fue radical el Papa, fue tajante. Métanselo en la cabeza: con el diablo jamás se dialoga. No, y advierte el Papa: parecería que Jesús entró en diálogo con el diablo, puesto que le respondía a cada una de sus tentaciones. Sin embargo, Jesús no estaba dialogando. Jesús era implacable. Le recitaba los versículos del Deuteronomio que son palabra de Dios y con eso lo aniquilaba. Con eso aniquilaba la tentación. Con eso la frenaba. Con eso la extinguía. Porque Jesús se sentía verdaderamente tentado a hacer lo que el diablo le proponía. Si no, no serían tentaciones. No creas tú que fue un debate teológico en el que el diablo dice y Jesús contesta. No, fueron tentaciones de verdad. Jesús realmente estuvo a punto de convertir la arena que tenía ahí en el desierto, las piedras, en pan, muriéndose de hambre y teniendo el poder para hacerlo. Por supuesto que lo consideró, y por supuesto que consideró arrojarse del pináculo del templo. Y por supuesto que consideró, sabiendo que es el Hijo de Dios, sabiendo que es el Rey del universo, pues claro que consideró venerar al diablo para que le diera todos los reinos. Si no, no hubieran sido tentaciones. No fue un debate teológico, fueron tentaciones. Jesús consideró hacer lo que el diablo le dijo, pero Jesús no entró en diálogo con Satanás, no entró en negociación con Satanás, simplemente fue tajante y usó la palabra de Dios para derrotarlo. Y explica el Papa: entrar en diálogo con Satanás fue precisamente lo que hizo Eva. Y al entrar en diálogo con Satanás, fue que el diablo la logró enredar en sus mentiras, porque no hay que olvidar que el diablo es el padre de la mentira y precisamente detrás de toda tentación viene la mentira del diablo. Igual que a Eva, haciéndonos creer que los mandamientos de Dios son absurdos, haciéndonos creer que Dios miente, haciéndonos creer que Dios es un exagerado al prescribir, al mandar ciertas cosas, al prohibir otras, haciéndonos pensar que no te vas a morir. Fue lo que le dijo a Eva con todas sus letras. Por supuesto que no morirás si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por supuesto que no morirás. Al contrario, serás como Dios. Y eso es lo que se piensa muchas veces. ¿Cómo va a haber un pecado mortal si Dios nos ama tanto? No podemos morir por el pecado porque Dios nos ama. ¿Cómo va a haber pecados mortales? Eso es sucumbir a la tentación y a la mentira de Satanás. Lo mismo se lo dijo a Eva, lo mismo. Por eso dice el Papa, con el diablo, jamás
se dialoga, porque nos enreda y nos vence y caemos. Al diablo o se le rehúye o se le confronta de forma únicamente radical y con la palabra de Dios. Así que andémonos con cuidado en este tiempo de Cuaresma. Es andar por el desierto, y ahí en el desierto más de una vez nos va a salir una serpiente que va a querer mordernos con su veneno. De nosotros depende estar alertas, tomárnoslo en serio, porque lo que quiere el diablo en este tiempo de Cuaresma es arruinar nuestro sincero deseo de conversión. Y puede ser que Cuaresmas vayan y Cuaresmas vengan y sigamos igual, porque una y otra vez hemos desaprovechado el tiempo de conversión, sucumbiendo una y otra vez a las tentaciones del maligno. Seamos conscientes de esto y que esta Cuaresma, esta sí sea la buena. Esta sí sea la Cuaresma de conversión. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.